Hola, buenos días. Pues nada, hoy vamos a dar la siguiente parte de lo que estudiamos la semana pasada. La semana pasada lo que estudiamos fue a Sansón y vimos que no tenemos que confiarnos en que como Dios está con nosotros podemos hacer lo que nos dé la real gana, ¿vale? Y hacer lo que queramos, como hizo Él, porque pensamos que Dios siempre va a estar ahí cuidándonos, protegiéndonos y tal. Entonces, pues no es así, no es así en absoluto. Entonces, mm, Dios está en ti y eso es estupendo porque si tú tienes un problema, cometes algún tipo de fallo, pues siempre está ahí para ayudarte. Pero pero no podemos utilizar a Dios como el que coge un Kleenex y lo utiliza o no son las maneras, ¿vale? Entonces, él cometió ese error. Pensaba que Dios siempre estaría con él a pesar de que él pecara y Dios tuvo que enseñarle y mostrarle que él donde hay pecado no puede estar. Y entonces pues se fue. Y él tuvo que sufrir en sus propias carnes lo que era vivir preso de un enemigo hasta que Dios volvió con él y fue liberado. Pero para eso tuvo que arrepentirse y muy mucho. Y no solo arrepentirse, sino que Dios quería volver con él, porque si no, no hubiera funcionado, por mucho que insistamos, ¿no? No podemos ser amigos de quien no quiere ser amigo nuestro, ¿vale? Bien, pues hoy vamos a estudiar la historia de Débora. Débora era otro juez. Hay muchos jueces, pero hemos dicho que solamente vamos a ver, en este caso, tres. He elegido Débora porque es la única mujer jueza, ¿vale? Y fue el cuarto juez, digamos. Y es muy interesante, os voy a contar un poquito la historia, aunque os he mandado un vídeo para que lo vierais y tal, pero más o menos para explicaros. Ella era la mujer de Lapidot. Era una profetisa. ¿Sabéis lo que es una profetisa? Bueno, pues en la iglesia no sé si lo habéis visto alguna vez, personas que a lo mejor pues alzan su voz y transmiten un mensaje de parte del Señor para la iglesia. Los profetas, en cierta manera, lo que hacían era escuchar la voz de Dios, tenían esa facilidad, no sé, por alguna razón Dios elige a determinadas personas para hablar a través de ellas, entonces le muestra cuál es su voluntad y esas personas se la transmite al resto del pueblo, ¿vale? Unas veces pues para reconfortar, para enseñar, para decirle cuáles son los pasos que tienen que seguir en la vida, total, que de esa manera Dios actuaba a través de ella. Entonces ella era una profetisa que solía sentarse bajo una palmera entre Ramá y Betel, que es una zona montañosa de la zona de Efraín. Sabéis que Efraín era uno de los hijos de José, ¿vale? Dijimos que Israel se había dividido en 12 tribus, una de ellas era Efraín. Vale, y allí estaban los israelitas para que se les hiciera justicia. O sea, iba la gente a verla, ¿no? Mira, no debemos confundir a un profeta, y esto lo digo muy en serio, con los echadores de cartas, los que te leen el futuro. Hay mucha gente que confunde este tipo de cosas. No se puede ir a un profeta diciendo, mira, ¿por qué no lo vas y le preguntas al Señor qué es lo que quiere de mí? Pues perdona, pues si Dios quiere decirme algo, pues me lo dirá. Y si no, pues no me lo va a decir, por mucho que yo intente que eso ocurra. Eh, no se puede controlar. La profecía no se puede controlar. La profecía no es echar las cartas ni leer el futuro. Os lo digo ya, ¿no? Si tenéis pensado que eso es eso. Para nada. Tú estás ahí y eres como un grifo, ¿no? Y en un momento determinado Dios decide abrir ese grifo y utilizarte a ti para decir lo que Él quiere decir. O sea, tú no puedes ir a esa persona y decir, ay, mira, tú que eres profeta del Señor, ¿por qué no me dices si voy a encontrar novio o novia o voy a probar el examen de matemáticas? La llevas clara. La llevas clara. Eso no es así. Un profeta no es un... Es que no sé si es bruja o... No sé, medium. Sí, creo que esa es la palabra. Bueno, medium tampoco, porque lo que hace es que ve... Ya veré. Bueno, no estoy yo muy puesta en ese tema. Seguimos. Un día le dijo a Barak que cogiera 10.000 hombres de los hijos de Neftaí. Solo 10.000. Habéis escuchado 10.000 y habéis dicho, qué montón. Sí, pero resulta que el ejército enemigo era como 3 o 4 veces más que 10.000,
¿vale? Tenían carros de combate, tenían armas, tenían de todo y lo tenían muy complicado, pero que muy complicado. Pero ella cogió y le dijo a Barak, que era el que dirigía el ejército en ese momento, le dice: venga, coge a 10.000 que nos vamos a ir a luchar contra nuestros enemigos. Una mujer. En esa época, ¿quién hace caso a una mujer? Nadie. Nadie hace caso. Lo que pasa es que ella sí que tenía cierta reputación. Al ser profeta, pues en cierta manera estaba medio considerada, ¿vale? Medio considerada. Lo bueno de Barak es que le hizo caso. Y lo bueno de Débora es que era muy fiel al Señor y no se tardaba absolutamente nada. Dios le decía: haz esto, y al momento ella cogía y lo hacía, ¿no? No dejaba para mañana lo que pueda hacer hoy, ¿vale? Y entonces, pues nada, se reunieron todos allí en el monte Tabor, y esperaron allí a que vinieran los enemigos. Y eso hicieron. Pero ¿sabéis una cosa? Débora no se quedó en su casa, porque las mujeres se quedaban en su casa. Pero Débora dijo: no, yo me voy con el ejército. Yo me voy a luchar, yo me voy a donde haya que ir, porque ¿y si Dios durante las batallas quiere hablar al pueblo? Pues ahí estoy yo estoy ahí, al servicio del pueblo de Dios y de Dios. Ese era el corazón de ella. Es tremendo el corazón que tenía Débora. Total, que eso hicieron. Y entonces, pues cogieron, el enemigo venía con 900 carros y con un montón de soldados para luchar, o sea, exagerado. Y en la batalla van y pierden. Increíble. Y cuando estaba dormido Yael, que era, digamos, el rey o jefe de los otros, pues Barak cogió y lo mató. Y así vencieron a los enemigos. Más o menos esta es la historia de Débora, ¿vale? Una profetisa que era muy fiel y que escuchaba la palabra de Dios y que en cuanto Dios le decía cualquier cosa, actuaba inmediatamente, que no tenía miedo, que no se escondía. Y verá, durante mucho tiempo a la mujer se la ha considerado, bueno, pues hoy en día también se le considera a muchas mujeres como si fuera algo inferior al hombre. Y lo importante es que sepas algo. Para Dios, hombres y mujeres son exactamente iguales. Exactamente iguales, tienen el mismo valor. Sé que hoy en día, pues los pastores son hombres. Todo el mundo es hombre, pero sabéis, o sea, todo el mundo es hombre, no, todo el mundo, lo importante es hombre. Pero ¿sabéis una cosa? Hay mujeres llevando reuniones de casa y esas mujeres, están predicando, igual que hace un pastor en la iglesia. Yo ahora mismo lo que estoy haciendo también es hablaros del Señor, por lo tanto estoy predicando, hago la misma labor que el pastor en la iglesia. Y yo me preocupo por vosotros, por lo tanto estoy cuidando ovejas igual que el pastor cuida ovejas en la iglesia. Por lo tanto, la mujer puede hacer las mismas cosas que un hombre, solamente hay que tener un corazón con una disposición y unas ganas de querer hacer las cosas. ¿Vale? Entonces, os animo a las mujeres y a los hombres, a los dos, a ser valientes, a estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. Y que cuando escuchéis la voz de Dios no digáis: ah, bueno, mañana lo hago. No, lo hago hoy, porque hoy es el momento de hacerlo. ¿De acuerdo? Bien. Yo qué sé, cuando tú te vas a una guerra con 10.000 soldados, sabiendo que lo que viene en contra tuya es un mogollón, yo no creo que tú vayas de valiente por la vida. Tú tienes miedo. Lo que pasa es que su fe y su confianza en Dios era enorme. Entonces, eso era una bendición para la vida de Débora, ¿vale? Bien, esta es la historia de Débora. Y ahora os voy a contar la historia de Gedeón. Mira, Gedeón era un campesino, era un agricultor. Y resulta que en esa época, pues ellos habían sido, porque como se habían portado, Dios había mandado unos enemigos para que les estuvieran un poquito haciendo la vida imposible. Mira, en todo este periodo en que está ocurriendo esto del COVID-19, la gente se está agarrando al Señor. Por lo menos los que conocemos ya a Dios, intentamos orar más, leer la palabra, escuchar música,
busca predicaciones, está más cerca de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un enemigo que te ataca, tú necesitas a alguien que te ayude. ¿Y quién es el que te puede ayudar a ti? Pues Dios, es que no hay otro, ¿entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? Que Dios muchas veces nos tiene que llevar a circunstancias muy difíciles y muy complicadas que nosotros por nuestras propias manos no podamos solucionar para que Él pueda obrar. Y entonces tú te des cuenta de que Dios es la persona que puede salvarte de todas estas situaciones, de todas estas problemáticas, ¿vale? Entonces en el caso de Gedeón, pues ellos estaban allí y cada 2 por 3 venían el pueblo este que lo estaba sometiendo y venía y les robaba la comida. Fíjate, oye, qué tontería. Pues no, una tontería no. Tú tienes un campo sembrado y ahora vienen los medianitas y ¡flaca! Me llevo todo lo que tú has sembrado. Pues ¿con qué como yo? Con lo que han dejado. Por ejemplo, si recogen de un campo todas las espigas, algunas que se le hayan escapado, con eso vamos a comer el resto del pueblo. Con lo cual, debilitas al pueblo, porque si tú no comes, estás débil. Entonces, siempre vas a vivir sometido a tu enemigo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Gedeón? Pues mira, Gedeón, ¿sabe lo que hizo? Tenía tanto miedo a esta circunstancia, que se escondió dentro de una cueva y allí se llevó todo lo que había recogido, todas las semillas. Entonces, con su tridente removía para separar lo que era la paja del grano. Eso levantó un montón de polvo, pero a él le daba igual, él lo hacía dentro de una cueva escondido para evitar que cuando vinieran los otros y le intentaran quitar la comida, pues, ¿cómo se te va a ocurrir buscar dentro de una cueva? Bueno, pues así estaba viviendo todo el pueblo, escondido dentro de una cueva. O sea, habían tenido que dejar sus casas, sus tierras, su vida normal y esconderse dentro de una cueva porque tenían miedo al enemigo. Uy, eso me recuerda mucho a lo que está pasando ahora. Sí, estamos dentro de nuestras casas, pero estamos escondidos porque tenemos miedo al enemigo que hay fuera. Vamos a ver una serie de puntos sobre este tema. El primer punto que a mí me gustaría tocar es ¿por qué llegó a esas circunstancias Gedeón? Pues llegaron a esas circunstancias porque se pusieron a adorar a otros dioses. Decidieron adorar a Baal y a todos los dioses que había. Pero si tú tienes tu propio Dios, ¿qué haces adorando a otros dioses? Pues entonces Dios dice, pero tú pasas de mí. Venga, pues que te defienda Baal. ¿Y Baal? ¿Cómo te va a defender? Si Baal es un dios que está muerto. Tú puedes hacer con la libertad que Dios te ha dado lo que te dé la gana. Lo que te dé la gana. Pero también te digo una cosa. Después, toda actitud que tú tengas va a tener una recompensa. Si tú estás haciendo de tu vida lo que te da la gana, perfecto. Pero después, ¿qué hacemos? Hacemos como Sansón, ¿no? Que hizo lo que le dio la gana y después, Señor, no, líbrame de mi enemigo. ¿Cómo te voy a librar de tu enemigo, hijo? Si yo no puedo estar donde hay pecado. Entonces Dios se apartó de su pueblo y por eso ellos estaban viviendo en cuevas. Pero de verdad es que no podemos seguir utilizando a Dios de manera interesada. Cuando a mí me interesa voy y acudo a Dios. Tengo un examen muy difícil, voy a orar al Señor. ¿Y el resto del tiempo qué estamos haciendo? ¿Estamos viviendo conforme a Dios le gustaría que viviéramos? Yo no sé, pero tenemos que tener mucho cuidado con lo que decidimos hacer en nuestra vida, ¿eh? Mucho cuidado. Dios puede perdonarte, claro que sí, por supuesto. Pero ¿sabéis lo que es pedir perdón? Pedir perdón es decir, no lo voy a hacer más. Entonces, por culpa de todas estas decisiones, tuvieron que abandonar sus tierras, sus casas, sus familias y se tuvieron que ir a esconderse de sus enemigos. Se tuvieron que esconder de sus enemigos. Un pueblo que era... es que tenían al Dios, al único Dios tenía ese pueblo, al verdadero, al que podía luchar por ellos, al que le podía dar todo lo mejor del mundo. ¿Qué pasaron de él? Y se tuvieron que esconder de su presencia como Adán y Eva se escondieron allí en el Edén, porque tenían miedo de la presencia del Señor, porque ¿cómo voy a dar yo la cara después de lo que he hecho? Con tanto
Imaginaros, viviendo en una cueva, escondidos, recuperaban lo que podía. Te estabas muriendo de hambre. Y por lo tanto, estabas débil. Débil en todos los sentidos, física, espiritualmente, en todos los sentidos. Si tú no comes de la palabra de Dios, si tú no lees la palabra de Dios, si tú no escuchas predicaciones, si tú no escuchas música cristiana, si tú no haces este tipo de cosas, te alejas de la presencia de Dios. Si te alejas de la presencia de Dios, tú te mueres de hambre. Y a mí el que me diga que puede vivir sin leer la palabra, sí, pues entonces no eres cristiano. ¿Vale? De verdad. Buscar tiempo para estar con Dios, para orar, para leer, para escuchar música, para buscar tiempo con Dios, porque si no os vais a morir de hambre. Y en todo este entremedio que estaba él allí en la cueva escondido y tal, aparece un ángel del Señor que le dice, venga, sal, que vamos a luchar. Y el otro dice, ¿qué dices? ¿A dónde voy yo a luchar con el susto que yo tengo? Yo no puedo, porque ya estás tan débil de no comer que ya no puedes creer en Dios. Ya no crees en Dios de la misma manera, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Mira, tú crees, hay una historia que a mí me encanta, que es la de yo creo en Dios, pero como que tú has escuchado hablar de Dios y tú crees en Dios, y sí, Dios existe, pero ¿tú le crees a Dios? Es que es muy distinto. Es muy distinto creer en Dios y creer a Dios. ¿Tú crees lo que Dios te dice? Débora creyó lo que Dios le dijo y por lo tanto cogió y se fue a la guerra. Y le daba igual y se fue a la guerra. ¿Tú crees a Dios? Pues Gedeón, con todo el miedo que tenía y contó, él al final creyó a Dios. Y él fue a la guerra y luchó contra su enemigo y venció, ¿vale? Pero en primera instancia él hubiera pasado olímpicamente del tema, que le toca a otros, ¿no? A mí no. Vamos a ver. Una vez que tú te vuelves a acercar a Dios, una vez que tú vuelves a alimentarte de Dios, es cuando viene la victoria a tu vida. ¿Qué es lo que pasó con Gedeón? Una vez que él se volvió a acercar a Dios, empezó a creerle, ¿vale? No a creer en él, sino a creerle. Entonces cuando vino la victoria a su vida y como juez dirigió al resto del pueblo a la victoria también contra sus enemigos. Recuperaron su comida y volvieron a alimentarse correctamente. Por eso te digo que a veces Dios tiene que permitir pequeñas cosas en tu vida para que tú seas consciente de que lo necesitas. Porque a veces este mundo hace así y nos come vivo. El internet, la tele, los libros. Uy, yo soy muy fan de leer, de verdad. Ahora me he leído ya ya llevo voy camino del 6.º libro. A mí esto me da por leer. A mi hijo por jugar, pero yo leo. Y veo peli. Y eso te roba tiempo de estar con el Señor, pero en este tiempo en que no tenemos otra cosa que hacer, podemos encontrar tiempo y compensar. Puedes hacer todo te es lícito, todo, pero no todo te conviene, ¿vale? Y te digo otra cosa, cuando Gedeón estaba metido dentro de esa cueva, seguro que pensó, ¿y por qué a mí? ¿Por qué tengo yo que pasar por esta circunstancia tan horrorosa? ¿Cuántas veces hemos dicho eso? ¿Pero por qué yo? ¿Por qué tengo que estar encerrado en mi casa con este virus que está matando a tantas... Es verdad que está matando a muchísimas personas. Pero, ¿por qué me tiene que pasar a mí? ¿Por qué mi padre no me deja vivir tranquilo? ¿Por qué los maestros están todo el día mandándome deberes? ¿Por qué a mí? Y siempre estamos con la queja. Pues ¿por qué a ti? ¿Por qué te pasan las cosas a ti? Pues porque le pasa a todo el mundo. Lo único que pasa es aprenda a sobrellevarlas.
No es lo mismo llevar la carga tú de la mochila ahí enterita colgada que soltar la carga sobre Dios. Si tú sueltas tu carga sobre Dios, es mucho más fácil llevar todo esto, ¿no? ¿No lo piensas tú? En resumen, decir que tú puedes vivir de las bendiciones que Dios te ha dado. Y tú quieres vivir una vida cómoda en la que puedas disfrutar de lo bueno que Dios te da, pero también disfrutar de hacer lo que a ti te dé la real gana. Y te vuelvo a repetir, tú eres libre de hacer lo que tú quieras, pero tú eliges cómo quieres vivir tu libertad. Si tú decides vivir tu libertad haciendo lo que te da la gana, pues te apartarás de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede vivir donde hay pecado. Te lo vuelvo a repetir. Y si tú decides arrepentirte de tus pecados, perdón significa decir, no voy a volver a hacerlo más. Tú decides. ¿Prefieres vivir con miedo, agobiado, con ansiedad, con temor, con angustia? ¿O prefieres vivir con todo eso, pero haciendo así? Te lo dejo a ti. Tengo muchos problemas y tengo mucha angustia y estoy muy agobiado y la situación me está sobrepasando, Señor. Pero, tú sabrás, Señor, lo que es mejor para mí. ¿Vale? Bueno, chicos, besito. Espero que os haya interesado la historia.